Hola, buenos días. Muy buenos días. Veo que todavía hay algunas personas que no han tomado su asiento por el fondo. Les agradecemos a todos, entonces, si van ya tomando sus posiciones. Estamos un poco atrasados, les ofrecemos disculpas por esto, pero bueno, ustedes saben cómo son este tipo de conferencias, que generalmente un panel toma más tiempo, nos tomamos el café un poquito más de lo que teníamos previsto. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí todos. Vamos a comenzar con este panel que vamos a presentar en estos momentos. Estamos en el lanzamiento del reporte Subamos el Estándar para hacer las ciudades más productivas en América Latina y el Caribe. Y tenemos, bueno, un panel de especialistas y de funcionarios que nos van a ayudar a tratar de ver cómo se sube ese estándar. Yo me llamo Carlos Chirinos, soy editor senior de Univisión Noticias. Voy a estar moderando este panel por la próxima hora. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos y estar con este distinguido grupo de especialistas que ha reunido el Banco Mundial y la FIU, la Universidad Internacional de Florida. Justamente queremos agradecer el esfuerzo que hace la universidad para organizar esta extraordinaria conferencia de alcaldes anualmente, que es un encuentro importantísimo para la definición de políticas en el hemisferio sobre cómo administrar las ciudades. Vamos a saludar también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Banco Mundial. Estamos transmitiendo este evento por Facebook Live y a través de él también las personas van a poder participar, hacer sus preguntas, igual que ustedes aquí, los presentes en la audiencia. Tenemos un hashtag específico que es Mejores Ciudades, hashtag Mejores Ciudades, y a través de él van a poder hacer llegar sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias, incluso para participar en esta pregunta que tratamos de resolver hoy, que es cómo subir el estándar. Bueno, la pregunta no la vamos a responder hoy seguramente, pero vamos a encontrar algunos indicios de cómo llegar a esa mejora de las ciudades. Les voy a presentar a las personas que están actualmente aquí en la mesa, en el panel. Le vamos a dar la bienvenida a María Marta Ferreira. Ella es economista senior del Banco Mundial. La investigación, se especializa ella en la investigación de economía de la educación, con un énfasis especial en los efectos en las reformas a gran escala en las ciudades. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, nos acompaña. Él también se desempeña como vicepresidente de la Organización de Planificación de Transporte del Condado de Miami-Dade y es expresidente de la Liga de Ciudades en el Condado de Miami-Dade. Mario Aníbal Ferreiro, intendente de Asunción, la capital de Paraguay. Podemos llamarlo colega porque tras más de 30 años en radio y en televisión, actualmente ejerce la intendencia de Asunción. Jorge de la Roca, profesor asistente de la Escuela de Políticas Públicas Price de la Universidad de Southern California. Su investigación se centra en comprender los beneficios de trabajar en las grandes ciudades y estudiar la migración urbana. También nos acompaña Alan Rosenbaum. El doctor Rosenbaum justamente nos va a dar unas palabras de apertura del encuentro. Él es el director del Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios y es profesor de Administración Pública en la FIU desde 1994. So, I invite you, Professor Rosenbaum, if you want to come over to the podium to say a few words so we can open officially this panel. Can you come over? Bueno, como es obvio, estoy adivinando sobre si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad, material que se distribuyó en la mañana, y revisar el excelente resumen de este nuevo estudio realizado por el Banco Mundial llamado
subamos el estándar para ciudades productivas en América Latina y el Caribe. El autor del estudio va a venir un poco más tarde a dirigirles la palabra, pero déjenme compartir algunos comentarios breves, no tanto sobre el estudio, sino en qué dirección debe dirigirnos el estudio. El estudio en sí es un estudio que ha sido desarrollado de una manera metodológicamente excelente, muy compleja, para poder subir el estándar de las ciudades productivas de América Latina y el Caribe, y cómo la América Latina y el Caribe se comparan en esta materia con otras ciudades del mundo. Y el autor, por supuesto, les hablará más sobre el particular, pero constata esencialmente tres factores principales: la forma geográfica de las ciudades, el nivel de desarrollo de destrezas y habilidades en la ciudad, así como el nivel de acceso. Sí, no voy a revelar la trama antes de que ustedes vean la película, pero por supuesto que no me sorprende que el desarrollo de la habilidad de destreza es clave. Pero quiero resaltar un punto sobre el estudio que se ha realizado de una manera brillante, excelente, y es el próximo paso a dar, que con frecuencia uno mira el resumen ejecutivo del documento y habla de mejorar el ambiente habilitador propicio para facilitar una mejor productividad para las ciudades latinoamericanas. Pero el interrogante que hay que hacerse es ¿quién es el que mejora ese entorno habilitador de las ciudades? ¿Cuál es la institución habilitadora más importante, no solo en el seno de las ciudades, sino en los países? Y la respuesta está en todos ustedes, los líderes que están sentados aquí, las personas que representan autoridades de gobierno. Ustedes son el factor habilitador más importante que existe en cualquier sociedad: el gobierno, las autoridades y la eficacia del gobierno. Ustedes, si no tienen un buen sistema jurídico legal, de asistencia médica, buenas carreteras, buenas escuelas, no se puede tener nada de eso a menos que se tenga un gobierno efectivo y una gestión efectiva y responsable del gobierno, porque eso crea el entorno habilitador para propiciar la productividad de las ciudades en cualquier sociedad. Y desde el punto de vista de la productividad local, ¿qué es más importante para crear un entorno local habilitador que vuestros gobiernos locales? Si no, piensen en las comunidades locales, esta misma comunidad donde vivimos ahora. Una gran parte de la vitalidad y de la pujanza económica de esta comunidad está en el puerto marítimo que tenemos nosotros, y su aeropuerto. Estos son todos factores impulsores, motores impulsores de la economía. No es el gobierno nacional, sino el gobierno de la Florida, es el gobierno del condado de Miami-Dade. Por lo tanto, el tema crucial que plantea este estudio y que es fundamental es que se tiene que ir más allá de eso, y cómo crear ese entorno, ese ambiente propicio para lograr esa productividad, para darle a todos ustedes esa capacidad, los recursos, la fortaleza para que puedan realizar de manera efectiva la tarea que ustedes desempeñan, su gestión pública. Y voy a hacer un comentario más. Durante 20 años esta conferencia ha ido creciendo y siempre he hablado de un paralelo muy interesante que se observa en esto. Si usted divide al mundo en distintas regiones importantes, dejando un par de regiones fuera, pero tenéis Europa Oriental, Norteamérica, Japón, las comunidades o los países más ricos del mundo. Después tienen los países sudeste asiáticos, son los segundos más ricos, y luego viene América Latina, y luego viene África. ¿Cuál es ese paralelo común que define
ese nivel de riqueza, lo más interesante que lo define es el grado del papel de los gobiernos nacionales, los países más ricos del mundo, como Estados Unidos, el Canadá, Europa, Canadá, Asia, todos han desarrollado su riqueza y su economía a nivel subnacional, a nivel de base. En el caso del Asia es el 40%, en el caso de esos otros países el 50%, en el caso de América Latina es el 20%. Son los empleados del gobierno, las autoridades locales y los gastos públicos que han realizado, los que han levantado esa economía. En el caso de África es el 10%. No voy a tratar de argumentar otros factores, pero yo digo que esto está bien claro. El secreto de la productividad económica en muchos aspectos, en muchos sentidos, es la medida en que personas como ustedes han tenido la oportunidad de trabajar y han contado con los recursos humanos, con el personal, con el financiamiento para poder fortalecer y hacer crecer sus comunidades. Y lo que yo sugería es que la manera en que se ha desarrollado este informe es brillante, porque precisamente apunta a ese próximo paso, y ustedes, diría yo, son ese próximo paso. Muchísimas gracias, doctor Rosenbaum. Bueno, justamente para empezar a buscar esos próximos pasos, vamos a invitar al alcalde Suárez para que nos dé sus reflexiones como líder de una ciudad importantísima en América Latina y el Caribe. Algunos dicen que la capital de América Latina, justamente, ¿no? Alcalde. Muchas gracias, bienvenidos a todos a la ciudad de Miami. Tengo que decir que el doctor Rosenbaum en sus comentarios, yo nunca había escuchado el análisis económico puesto de esa forma. Así que para mí, siendo un alcalde, lo que le llaman un intendente, y siendo una persona que regresó anoche desde Boston, a donde era una convocación de los alcaldes nacionales de los Estados Unidos, les puedo decir que esas palabras me dan a mí mucho más energía para continuar a trabajar, para proveer una economía que puede servir a todos los residentes de los Estados Unidos y por supuesto de la ciudad de Miami. Así que no puedo esperar para leer comprensivamente el reporte, porque yo nunca jamás he escuchado ese argumento hecho de esa manera. Así que para mí es sumamente importante y pone en perspectiva, yo creo que no solamente el trabajo que yo tengo como alcalde, pero sin duda el trabajo que tienen todos ustedes. Quiero también felicitar y darle las gracias al panel en cual voy a servir, en particular mi gran amigo Mario Ferrero, alcalde, intendente de Asunción, en cual pude ir a visitar hace algunos cuantos semanas. Aunque Miami siempre ha sido reconocida como la puerta a Latinoamérica, como se mencionó, y a otras partes del mundo, queremos ir más allá y volvernos una ciudad global. Estamos creciendo más y más cada año y ya pasamos de ser un destino turístico a una ciudad con una economía emergente. En los últimos años, Miami ha visto un crecimiento de doble dígitos por 6 años consecutivos. Solo en los últimos 3 años, el crecimiento ha sido casi 40%. Se ha convertido en la ciudad número 1 para emprendedores que buscan abrir nuevos negocios nacional. Ha sido reconocida como destino principal para la inversión extranjera. Este crecimiento no ha sido sin esfuerzos. Miami se ha posicionado como un epicentro de inversión global por muchas razones. En parte ha sido gracias a nuestras relaciones internacionales y asociaciones con países de todo el mundo, en especial países de Latinoamérica y el Caribe, que nos han traído innovadores, inversores y empresarios.
Las organizaciones como el Banco Mundial, y quiero darle las gracias a Carlos Molina por la invitación, tienen la capacidad de fomentar estas relaciones de cooperación entre nuestros países y nuestras comunidades. Trabajando juntos, podemos expandir nuestras economías hacia otras vías que tengan un impacto positivo en los residentes de nuestras respectivas comunidades. El estado de la Florida, Latinoamérica y el Caribe siempre han tenido un vínculo fuerte que nos han beneficiado económicamente y culturalmente. Nuestra ubicación geográfica y nuestra extensa historia de inversión y comercio son vitales para los fuertes vínculos culturales y económicos que unen nuestras industrias. Debemos continuar trabajando juntos para estimular nuestras economías y fomentar la diversidad cultural que es central para la identidad de nuestra región. Como alcalde de Miami, continuaré apoyando cualquier organización que nos permita fortalecer estos vínculos para las futuras generaciones. Y quiero agradecer de nuevo al doctor Rosenbaum por sus palabras de enfoque, porque la realidad es que yo creo que más que nunca el mundo, no solamente los Estados Unidos, pero el mundo está mirando a las ciudades como puntos de innovación, como puntos de creando una economía sin partido, con solo el objetivo de mejorar las condiciones de nuestros residentes, con solo el objetivo de crear soluciones para resolver los problemas de este mundo. Gracias. Muchísimas gracias, alcalde Suárez. Bueno, y vamos a entrar en materia ya directamente con María Marta Ferreira para que nos presente, bueno, lo que nos convoca aquí, ¿no? Justamente el informe que nos explica cómo vamos a subir el estándar. No nos explica cómo vamos a subir el estándar, pero nos pone a pensar cómo vamos a subir el estándar. María Marta Ferreira, con ustedes. Buenos días, es un placer y un honor estar aquí presentando el informe Subamos el estándar para ciudades productivas en América Latina y el Caribe. Esta presentación está basada en un volumen que edité junto a mi colega del Banco Mundial, Mark Roberts, y tuvimos también la colaboración de nuestros colegas Nancy Lozano, Paula Restrepo y Harry Silod. En el mundo moderno, las ciudades pueden ser motores formidables de crecimiento. Las ciudades crean proximidad geográfica entre empresas y trabajadores y eso facilita las interacciones, lo cual a su vez fomenta la producción, el comercio, la innovación. Dentro de las ciudades, esa proximidad geográfica contribuye a toda una serie de cosas buenas, todas las ventajas de estar en una ciudad. Y las llamamos efectos de aglomeración. Por ejemplo, el intercambio de ideas y conocimiento, la existencia de mercados grandes que favorecen una variedad de productos y servicios, una mejor correspondencia entre trabajadores que buscan trabajo y empresarios que buscan trabajadores, y también la posibilidad de hacer grandes inversiones en infraestructura y transporte porque su costo se puede repartir entre más personas. Al mismo tiempo, esa proximidad y cantidad de personas en una ciudad puede dar lugar a efectos negativos, efectos de congestión. Por ejemplo, la congestión vehicular, el crimen, la delincuencia, la contaminación ambiental. En última instancia, cuán productiva es una ciudad depende del efecto del resultado neto entre esos efectos positivos de aglomeración y los efectos negativos de congestión. Al mismo tiempo, dentro de un país, ninguna ciudad existe aisladamente. Cada ciudad es parte de un sistema de ciudades, una red de ciudades. Y eso es así porque las personas y los recursos se desplazan entre las ciudades. Entonces,
Si desde el punto de vista de política, nuestro objetivo es maximizar la contribución de las ciudades al Producto Bruto Nacional, necesitamos ocuparnos de dos cosas fundamentales. La primera es la creación de un entorno propicio. Es decir, estos efectos de aglomeración necesitan un contexto para poder suceder, para que se maximicen esas interacciones positivas y se mitiguen los efectos de congestión. Debe ser fácil desplazarse por la ciudad debe ser segura. Entonces, esto tiene implicaciones serias en términos de infraestructura, transporte, servicios públicos, gobernanza o, como decía el alcalde Suárez, liderazgo. Pero también necesitamos preocuparnos de tener un sistema eficiente de ciudades para que las personas y los recursos vayan a las ciudades donde pueden ser más productivas. Y vamos a volver a estos dos temas del entorno propicio y el sistema eficiente de ciudades a lo largo de esta presentación. Vamos a comenzar mirando la productividad de nuestras ciudades frente al resto del mundo y para ello vamos a definir los términos ciudad y productividad. Típicamente los investigadores usan las definiciones oficiales de ciudad, es decir, consideran que una ciudad es lo que los gobiernos definen como tal. El problema es que esta definición oficial varía entre los países y aún al interior de los países, y eso complica los esfuerzos por hacer comparaciones internacionales. Por eso es que en este estudio nosotros no utilizamos las definiciones oficiales de ciudad, en cambio utilizamos una definición globalmente consistente de ciudad y la aplicamos a todo el mundo. Eso nos permite construir una lista de 64.000 ciudades en todo el mundo, algunas grandes, otras medianas, otras pequeñas, poco más que pueblos, 7.000 de las cuales están en nuestra región. Y una vez que tenemos esta gran lista de ciudades, podemos construir una serie de indicadores. Por ejemplo, el porcentaje de la población urbana que vive en las ciudades, que es del 74% en nuestra región, muy parecido al 75% de América del Norte y un poco por encima del 70% del mundo en su conjunto. Y respecto a la productividad, utilizamos varias medidas que vamos a ir definiendo a medida que las presentemos. Entonces, comenzamos mirando la productividad de nuestras ciudades frente al resto del mundo utilizando datos a nivel de país. Y vamos a mirar la relación entre el Producto Bruto Nacional per cápita y el porcentaje de la población del país que vive en las ciudades. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de población urbana, aquí tenemos el PBI per cápita del país y aquí tenemos las naciones del mundo. Y lo que vemos es que, en promedio, los países que tienen un mayor porcentaje de la población que vive en las ciudades tiene también un mayor nivel de Producto Interno Bruto per cápita. Esta es una correlación, aquí no hay causalidad. Y también vemos que los países de América Latina y el Caribe, en amarillo, están muy cerca del promedio mundial. Y esas son las buenas noticias. Estamos cerca del promedio mundial. Las malas noticias es que hay países que tienen niveles semejantes de porcentaje de población urbana y que, sin embargo, tienen niveles más elevados de PBI per cápita. Y estos son países en Norteamérica y Europa Occidental, y ellos conforman lo que podríamos llamar la frontera de productividad global. Y una historia semejante de buenas y malas noticias la podemos contar usando datos a nivel de ciudad. Para ciudades no tenemos PBI per cápita, pero en cambio lo que tenemos es una medida que está muy asociada con el nivel de actividad económica de la ciudad y es cuán luminosa se ve la ciudad desde un satélite, desde el espacio por la noche. Entonces aquí miramos para las ciudades su población y su luminosidad nocturna. Aquí tenemos a todas las ciudades del mundo y aquí tenemos la relación promedio mundial. Entonces vemos que en promedio en el mundo, las ciudades que tienen mayor población tienen también mayor luminosidad, mayores niveles de actividad económica. Nuevamente vemos que nuestra región, en amarillo,
está muy cerca del promedio mundial, y esas son las buenas noticias, incluso por encima del promedio mundial. Sin embargo, nuestra región se encuentra por debajo de los niveles de actividad económica que tienen las ciudades de América del Norte y Europa Occidental. Es decir que nos encontramos a la par del promedio mundial, incluso por encima, pero por debajo de la frontera de productividad mundial. Y esto es un problema, porque nada menos que el 74% de la población de nuestra región vive en ciudades. Esta población no está teniendo toda la productividad, ingreso, prosperidad, bienestar que podrían tener si nuestras ciudades estuvieran en la frontera global de productividad. Y esto también es un problema porque en esta época nuestros países están creciendo a tasas bajas y están buscando nuevos motores del crecimiento. Entonces, en este momento necesitamos realizar el potencial de productividad de nuestras ciudades. La pregunta es, ¿por qué nuestras ciudades están por debajo de la frontera global de productividad? Para responder esta pregunta, vamos a comenzar mirando características distintivas de nuestras ciudades y luego vamos a mirar el comportamiento de 3 determinantes específicos de la productividad de nuestra región. Comencemos mirando las características distintivas de nuestras ciudades. La primera es la alta densidad. En promedio en el mundo, las ciudades tienen 1.500 personas por kilómetro cuadrado, pero en nuestra región tienen 2.400. Y esta alta densidad no se debe solamente a que nuestras ciudades tengan una gran población, sino fundamentalmente a que tienden a estar concentradas en áreas geográficas pequeñas. Ahora, esta alta densidad no tiene necesariamente que ser una fuente de problemas. Puede ser una fuente de ventajas al facilitar las interacciones, pero puede constituirse en una fuente de problemas si no falta el entorno propicio de infraestructura, transporte, servicios públicos, porque en ese caso la densidad simplemente se transforma en congestión. La segunda característica distintiva de nuestras ciudades es la prevalencia de conglomerados multiurbanos, que definimos como un área urbana que contiene 2 o más ciudades, cada una con al menos 100.000 habitantes. Es un concepto semejante al de área metropolitana. Por ejemplo, el conglomerado multiurbano de la Ciudad de México contiene 34 municipios. Y aquí podemos tener un problema si, por ejemplo, estos 34 municipios no coordinan la provisión de transporte o de servicios públicos. Y nuestra región es particularmente vulnerable a estos problemas porque mientras que en el mundo el 33% de la población vive en estos conglomerados, en nuestra región es el 40%. La tercera característica es que entre ciudades de un mismo país hay grandes diferencias en términos de productividad. Entonces, cuando tenemos un país con un sistema eficiente, bien integrado de ciudades, las ciudades del país tienden a tener niveles similares de productividad, porque si alguna ciudad tuviera un nivel mucho más alto, las personas y los recursos vendrían a esa ciudad y eso bajaría los retornos, la productividad de esa ciudad. Y de hecho, en los países de altos ingresos que tienen sistemas eficientes y bien integrados de ciudades, las ciudades tienden a tener niveles similares de productividad. Entonces, aquí vamos a necesitar una medida de productividad para las ciudades y para eso vamos a volver a nuestra relación internacional entre la población de las ciudades y su luminosidad nocturna que indique el nivel de actividad. Entonces, por ejemplo, para esta ciudad, su productividad es cuán por encima del promedio mundial se encuentra la ciudad y para esta ciudad es cuán por debajo. Y una vez que tenemos estas productividades a nivel de ciudad, la pregunta es cuán diferentes son, cuánto varían al interior de los países. Y lo que encontramos es que la variación, las diferencias de productividad al interior de los países son mucho mayores en los países de nuestra región que en países comparables de altos ingresos. Es decir, los sistemas de ciudades en nuestra región son ineficientes.
Las personas y los recursos en nuestra región no van a las ciudades donde pueden ser más productivos. La cuarta característica es una fuerte concentración de la población más calificada. Aquí vamos a mirar al porcentaje de la población adulta con educación superior, completa o no, en ciudades pequeñas, medianas, grandes, y permitimos que esta definición de tamaño varíe entre los países. Y lo que vemos es que, en general, en las ciudades más grandes hay mayores porcentajes de la población calificada. Es decir, el capital humano más calificado está concentrado, está fuertemente concentrado en las ciudades grandes. Y esta concentración también sucede en Estados Unidos, pero es mucho más intensa en nuestra región. La quinta característica es el subdesarrollo de nuestras redes nacionales de transporte. Aquí miramos la evolución de la densidad de carreteras pavimentadas entre los años 60 y el 2000 para las distintas regiones del mundo. Y aquí tenemos a nuestra región. Y lo que vemos es que había una brecha pequeña entre nuestra región y Asia Meridional a comienzos de la década de los 60, pero que esa brecha se expandió y se ha tornado grande a comienzos del nuevo milenio. Y hay una relación muy estrecha entre sistemas de ciudades ineficientes, poco integrados, la concentración del capital humano más calificado en las ciudades grandes y este subdesarrollo de las redes nacionales de transporte. Pasemos ahora a mirar el comportamiento de los determinantes de la productividad en nuestras ciudades. 3 en particular: la forma, la habilidad y el acceso. La forma de una ciudad se refiere en parte a su tamaño, porque en una ciudad que tiene mayor población o mayor densidad es más probable que yo tenga interacciones. La forma también se refiere a la configuración de la ciudad, porque en una ciudad compacta, con una buena red de calles, en un área metropolitana donde los municipios están bien coordinados, es más fácil tener interacciones. La habilidad se refiere al capital humano agregado de la ciudad. Por ejemplo, en promedio, cuántos años fue la gente a la escuela o qué porcentaje de la población tiene educación superior. Ahora, más educación me vuelven a mí más productivo, pero la habilidad se refiere a si mi mayor educación puede contribuir a la productividad de otras personas en la ciudad. El acceso se refiere a cuán conectada está mi ciudad con otras ciudades dentro del país a través de la red de transporte. Para mi ciudad, otras ciudades son otros mercados, son una fuente de oportunidades económicas. Entonces, nosotros construimos un índice de acceso que está basado en a cuántas ciudades tengo acceso a través de la red de transporte, qué población tienen esas ciudades y cuánto tiempo me lleva viajar en carretera hasta ellas. Y vamos a mirar el impacto de la forma, la habilidad y el acceso sobre una medida de productividad que está basada en el salario nominal promedio de cada ciudad. Y eso es porque el salario nominal promedio de una ciudad en parte refleja características de los trabajadores. Por ejemplo, cuán calificada está la población de esa ciudad. Quizás refleje atributos naturales. Por ejemplo, si el clima de la ciudad es terrible, tenemos que pagarle bien a la gente para que acepten trabajar en esta ciudad. Pero quizá los salarios nominales de la ciudad sean altos simplemente porque hay algo en esa ciudad que hace que la gente sea más productiva allí que lo sería en otro lugar. Entonces, nosotros identificamos, cuantificamos este tercer componente y lo usamos como nuestra medida de productividad para cada ciudad. Y nos interesa ver el rol relativo de la forma, la habilidad y el acceso. Y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿En qué porcentaje aumenta la productividad cuando tenemos un 10% adicional de densidad, que se refiere a la forma, acceso a otras ciudades y años promedio de escolarización, que se refiere a la habilidad? Y lo que vemos es que, en términos relativos,
el determinante de productividad más importante es la habilidad, los años promedios de escolarización. Hay retornos prácticamente nulos a la densidad, hay retornos positivos, pero bajos, al acceso a otras ciudades, y hay retornos positivos y altos a la habilidad. Ahora, lo que nosotros no esperábamos era estos retornos nulos a la densidad. Pensábamos que las ciudades más densas facilitarían las interacciones, porque eso es lo que sucede en otras partes del mundo. Entonces, ¿por qué no estamos encontrando en nuestra región retornos a la densidad? Y la respuesta es que todo lo bueno que la densidad podría traer, los efectos de aglomeración, están siendo contrarrestados por la congestión. La densidad está mal manejada en términos de infraestructura, transporte, servicios públicos, gobernanza. Y esto es consistente con el hecho de que, mientras que en el mundo las empresas son más productivas en las ciudades grandes que en las pequeñas, lo contrario ocurre en nuestra región. Miremos otro aspecto de la forma, que es la configuración. Allí encontramos que la productividad de nuestras ciudades sufre cuando hay un mal planeamiento urbano, aun si la ciudad no es particularmente densa. Por ejemplo, cuando la ciudad crece de una manera desorganizada, no compacta, o cuando hay una red de calles poco densa. También vemos que en áreas metropolitanas la fragmentación institucional entre muchos municipios afecta a la productividad, porque los municipios no coordinan, y que aun cuando existen gobiernos o agencias de coordinación metropolitana, no logran revertir este problema. En términos de acceso, ¿por qué no tenemos mayores retornos al acceso? Y la respuesta es que es caro usar nuestras carreteras, en términos de peajes o costos de transporte, o en términos de costos no monetarios. Nuestras carreteras son poco seguras, tienen baja calidad, sufren interrupciones frecuentes de tráfico, por ejemplo, debido a manifestaciones. Al mismo tiempo, nosotros sabemos que el mayor acceso, la mayor conectividad puede ser efectiva. Por ejemplo, en México, la inversión en carretera de las últimas 3 décadas ha estado asociada con una mayor productividad y empleo locales y también con una mayor especialización en la manufactura. También sabemos que en el mundo, los países que tienen redes de carreteras más densas tienen también sistemas de ciudades más eficientes y mejor integrados. En términos de la habilidad, estas son las mejores noticias de nuestro reporte. Por ejemplo, nosotros encontramos que cuando el número de años promedio de escolarización de una ciudad sube en 1, los salarios de todos los trabajadores en promedio suben en un 9%. Y que cuando el porcentaje de la población que tiene educación superior en la ciudad sube en 1 punto porcentual, los salarios de todos los trabajadores suben en promedio en un 2%. Estos son retornos muy altos para estándares internacionales. Y sin embargo, nuestro capital humano calificado está muy concentrado en las ciudades grandes en detrimento de las ciudades medianas y pequeñas. Entonces, para sintetizar lo que hemos visto hasta ahora, nuestras ciudades están por debajo de la frontera global de productividad, se benefician de la habilidad, mucho menos del acceso, pero no de otros efectos de aglomeración. Además, tenemos sistemas ineficientes de ciudades. Entonces, a la luz de esta evidencia, la pregunta ¿es esto lo que queremos para nuestras ciudades? ¿Estar en el promedio de la frontera global de productividad? ¿Es ese el estándar que queremos tener? Nuestra propuesta entonces es subamos el estándar, ubiquémonos en la frontera global de productividad, tengamos ciudades productivas en nuestra región. ¿Y cómo podemos subir el estándar? Y aquí volvemos a los principios iniciales de esta presentación. En primer lugar, necesitamos crear un entorno propicio. La densidad, en términos de transporte, infraestructura, servicios públicos,
muy particularmente en términos de seguridad. Y esto es fundamental para el crecimiento. De lo contrario, más población simplemente será más congestión. Necesitamos usar herramientas de planeamiento urbano para tener una buena congestión. Por ejemplo, ¿cómo está creciendo nuestra ciudad? ¿Cómo es nuestra red de calles? Y necesitamos también fortalecer la coordinación metropolitana. Necesitamos desarrollar y atraer la habilidad. Desarrollar capital humano a través de la educación, pero también atraer y retener a trabajadores calificados, particularmente en el caso de ciudades medianas y pequeñas. ¿Y cómo pueden estas ciudades atraer y retener trabajadores calificados? Dándoles lo que estos trabajadores quieren, que son buenos servicios, buena gestión municipal, conectividad con otras ciudades. Y necesitamos también eliminar las barreras a la movilidad. Quizás yo querría mudarme a una ciudad donde sé que puedo ser más productiva, donde puedo tener mejores oportunidades, pero me preocupan el crimen y la falta de vivienda en esa ciudad. Y finalmente necesitamos expandir el acceso, mejorar las redes nacionales de transporte, disminuir el costo de su uso y tener siempre una perspectiva de sistema de ciudades en mente, porque mejorar el acceso y la habilidad en algunas ciudades naturalmente descongestionará otras. Muchas gracias. Muchas gracias, María Marta Ferrero, por la presentación del informe que nos deja la pregunta justamente de cómo hacer para subir ese estándar, la pregunta del $1.000.000, ¿no? Y seguramente en la respuesta están involucrados varios millones. Ustedes como ciudadanos, como administradores de ciudades, estarían como tratando de ubicar cómo se han comportado sus ciudades en estas curvas que nos presentaba María Marta en su informe. Y vamos a preguntarle directamente al alcalde de Asunción, al señor Ferrero, justamente. Su ciudad, alcalde, ¿cómo se veía ahí mientras usted veía el informe que nos presentaba María Marta? ¿Qué cosas ofrece su ciudad? ¿Qué problemas y qué soluciones, en todo caso, están planteadas allá? Bueno, muchas gracias. Gracias por los aplausos también. Yo extiendo ese aplauso a María Marta, que nos dio una lección realmente de un tiempo bastante resumido, de unos problemas que conocemos suficientemente porque creo que lo compartimos los que estamos acá. Presento mis respetos a mi querido colega Francis Suárez, que nos dio el honor de visitar Asunción del Paraguay. Tenemos una relación de muchos años con Miami y tenemos un afecto enorme por los residentes de esta ciudad, muchos de ellos compatriotas latinoamericanos. Agradezco también la invitación, como siempre, tan atenta de la Universidad de la Florida. Quiero saludar a mi colega alcalde de Tegucigalpa, gran amigo también de varios foros. Gracias por tu presencia, querido compañero. Tegucigalpa es una hermosa ciudad de nuestra querida Latinoamérica. Brevemente, y hay varios municipios paraguayos presentes de diferentes ciudades de la República del Paraguay. Gracias por estar acá también hoy. Son compañeros de ruta, padecen los mismos problemas que nosotros. Y cuando María Marta hablaba, parecía que nos contaba nuestra propia historia, nuestros problemas de infraestructura, y les voy a contar brevemente lo que pasa en Asunción y alrededores. Asunción es una ciudad que cumple ahora en pocas semanas más 481 años de su fundación. Es una ciudad con 517.000 habitantes, pero en su área metropolitana crece a casi 2 millones de habitantes. Esto configura, por supuesto, un auge de inversión inmobiliaria, un auge muy interesante de inversiones tanto públicas como privadas, pero no hemos sido capaces de salvar el principal problema que tienen nuestras ciudades en toda Latinoamérica, que es la inequidad. Asunción, igual que muchas capitales de Sudamérica y Centroamérica, es el reflejo de la desigualdad imperante en los modelos económicos y políticos de nuestros países.
Y como capital refleja claramente esa desigualdad rápidamente en problemas concretos de hábitat, problemas de infraestructura, problemas de presencia de muchas personas en situación de calle. En el caso de nuestra ciudad, esto se agrava más por las inundaciones periódicas del río Paraguay, más aún ahora con el cambio climático. Lo más previsible casi que tenemos en materia de desastres naturales es la inundación. Todos sabemos la fecha en que va a llegar, la hora en que va a subir el río y cuántos centímetros va a subir el río. Sin embargo, hace más de 40 años tenemos un proceso doloroso de migración de la zona ribereña, donde vive la gente más pobre de la ciudad, a los espacios públicos de Asunción, generando un problema de tensión social, de convivencia, de mucha tensión entre los ciudadanos de la zona alta y de la zona baja. Esto representa el más claro ejemplo de la pésima distribución de la riqueza que tienen como modelo nuestros países y por ende nuestras ciudades. Y Asunción como capital refleja en términos concretos esa diferencia a los visitantes de la capital. Y voy redondeando con dos cosas muy importantes. Asunción hoy día es objeto de una fuerte inversión privada, hay un auge inmobiliario, hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la oferta inmobiliaria, shoppings, nuevas avenidas residenciales, inversión fuerte en vivienda para clase media y alta, pero al mismo tiempo cada inundación, como la que me recibió a mí cuando subí al gobierno municipal, saca de sus casas a un promedio de 20.000 familias. Cuando asumí el 20 de diciembre, del 2015, habían casi 100.000 personas durmiendo en las calles y en las plazas de Asunción. Qué raro, ¿no? Una ciudad con un auge inmobiliaria, con una atracción muy intensa de capital, pero sin embargo no teniendo todavía la solución a ese drama previsible, anunciado, conocido históricamente de las inundaciones. Y ahí entra la vieja discusión de por qué van a vivir ahí, cómo si saben que se va a inundar. ¿Acaso no se dan cuenta de que van a un lugar? Bueno, van ahí porque el modelo los expulsa del campo a la ciudad y la ciudad lo único que tiene para darles son esas zonas inundables. El alto costo del terreno, el alto costo inmobiliario los coloca en ese cinturón e incluso los ubica también, como saben los amigos de varias ciudades vecinas, en centenares de asentamientos precarios alrededor de la ciudad. A esto, y con esto concluyo, nosotros hemos reavivado a través de un plan llamado Asuviva, que es la actualización de los planes urbanos de la ciudad, hemos recuperado la idea de la franja costera inclusiva. Es una inversión muy grande en términos económicos, pero no imposible, y que se puede dar en la siguiente forma, y estamos comenzando a dar los primeros pasos en ese sentido. En la inversión conjunta del Estado con la municipalidad y el sector privado. No para expulsar a esas personas de sus sitios de residencia originales o históricos. Esa es una cosa que también en Latinoamérica ya nos dimos cuenta, por suerte, de que no se puede hacer. No se pueden trasladar núcleos urbanos a 60 kilómetros de su lugar de origen y pretender que eso no genere una crisis social. Eso ya es una discusión perimida. Hay que solucionar ahí el problema, como lo ha hecho Medellín, como lo está haciendo Santa Fe, como lo está haciendo Rosario, y hay que generar en esa recuperación de esas tierras el espacio para lo social y el espacio para la inversión que termine pagando el costo de esa mejoría en la calidad de vida. Esa propuesta la estamos trabajando con el Gobierno Nacional. Hemos dado algunos pasos importantes, como por ejemplo la suscripción de un acuerdo con el presidente de la República para construir 2.700 casas
en el Bañado Tacumbú, Bañado Sur de Asunción, con consenso de la población y con participación de la población en el diseño de sus futuros barrios. Hemos también allanado el camino para que se construya un barrio completo llamado San Francisco, en homenaje al Papa Francisco, que hizo el gobierno nacional, pero con el apoyo de la municipalidad, para sacar a 1000 familias de otro sector inundable. En fin, el problema está instalado, es grande, es un hecho de infraestructura bien claro, como los de carretera, los de desagüe cloacal, como otros hechos urbanos que deprecian a una ciudad, pero en el caso de Asunción, esta solución de franja costera es fundamental. El camino está iniciado. Necesitaremos del Banco Mundial y de otras entidades para ayudarnos a financiar. ¿Cuánto cuesta? Se preguntan siempre los economistas. Y cuesta $800 millones. No se va a hacer de una sola vez. Pero la otra pregunta que hay que hacerse es cuánto ya nos costó durante 40 años esta situación de sacar cada 2 o 3 años a 100.000 personas de sus casas. Imagínense ustedes, es un Irma, es un María, previsible cada 2 años, que genera una situación humanitaria, inclusive desesperante e indigna. Entonces yo quiero dejar acá la idea, en este foro tan importante, que el camino que iniciamos en Asunción, con el apoyo de las ciudades vecinas, con el apoyo del gobierno nacional, es por fin la construcción de esta franja costera inclusiva que resuelva definitivamente el más previsible de los fenómenos, la inundación. Muchas gracias. Gracias, alcalde Ferrero. Ahora, escuchándolo a usted y leyendo el informe, pareciera que hay cierta inevitabilidad. Usted hablaba de realidades políticas, se hablaba también de realidades geográficas, ciudades que son muy pequeñas. Hay cosas que son previsibles, pero no se prevén, no se arreglan al momento. El nudo de la cosa, la solución, Jorge de la Roca, para darte tu primera participación en el panel, ¿dónde está? Volvemos a la pregunta original, ¿cómo se sube el estándar? Bueno, primero, buenas tardes ya. Les quiero contar un poco primero mi experiencia y por qué estoy contento de estar en este panel. Yo soy un economista urbano especializado en estudiar las ventajas de aglomeración de las grandes ciudades y migración urbana entre ciudades de distintos tamaños dentro de un país. Y durante varios años me sentía algo ajeno cuando iba a todas las conferencias especializadas, porque siendo latinoamericano, toda la investigación empírica sólida que teníamos era para Estados Unidos, para países europeos, para Japón, y muy poca evidencia teníamos para países en desarrollo, digamos. Quizá China e India por la importancia que tienen como países globales. Por eso felicito a María Marta, a sus colegas, al Banco Mundial, porque han sentado una base sólida. Es muy complicado, como ustedes se pueden imaginar, recolectar datos de todos los países y sistematizarlo, ¿no? De decir qué es un área urbana, cómo contamos la cantidad de personas que viven en ella y cómo construimos medidas de productividad y cómo podemos realmente ver si existe cierto efecto causal o cierto efecto, o ya sea alguna correlación entre vivir en un área urbana más grande o no y ser más productivo. Ahora, ¿por qué es importante ver las ciudades? Para mí es algo que me apasiona y que me parece tan obvio, pero no siempre es tan evidente. Y tenemos que convencernos que las ciudades es el lugar donde realmente se genera la innovación, donde aprendemos, pero aprendemos no solo porque vamos a universidades que quizá tengan mayor calidad en media, sino porque interactuamos. Y eso lo vemos en todos los países. Vemos que es en las grandes ciudades donde realmente se desarrollan las nuevas empresas y donde hay un intercambio de información valioso. Ahora, no solo es que las ciudades grandes tengan esas ventajas, sino que con el tiempo, aparentemente lo que está pasando en todos los países del mundo es que las ciudades grandes están cada vez, digamos que atrayendo a personas de mayores habilidades. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos que en las costas, lo vemos que en Nueva York, lo vemos que Boston, Washington y toda California, incluido Chicago, digamos,
tienen, por supuesto Miami, tienen en media mucha, o sea, gente con mayor calidad educativa ahora. Y esto es una tendencia en todo el mundo, no solo es Estados Unidos, lo es Europa, y no me sorprendería que los datos también, como aparentemente reflejan, lo tengan en América Latina. ¿Esto qué significa? Que tenemos que construir, tenemos que hacer que Ciudad de México, que Sao Paulo, Lima, Bogotá sean ciudades más grandes y simplemente tratar de incrementar el tamaño de todas ellas para aumentar los beneficios de la aglomeración. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer de alguna manera es mejorar el sistema de interconexión de las ciudades. Cada ciudad tiene un rol y es a través de mejorar ese sistema de interconexión que podemos mejorar el intercambio de bienes que tenemos entre ciudades. Si logramos hacer que las personas se especialicen y vayan a la ciudad que realmente es mejor en producir cierto tipo de bien, pues entonces podemos intercambiarlos vía una mejor infraestructura y vía una mejora en redes y poder beneficiarnos todos del intercambio de bienes. Y sobre todo, algo que prestamos poca atención también, que es el intercambio laboral. Y ahí les puedo contar un poco de investigación de qué es lo que yo he hecho. Digamos que usando datos de seguridad social para España, que son datos muy ricos, donde puedes seguir a las personas desde que entran en la vida laboral y cómo se mueven a partir de ciudades, lo que encuentro es que cuando, por ejemplo, dos personas idénticas, ¿no? Y aquí haciendo referencia a lo que decía María Marta, hay diferencias de habilidades, pero si queremos comparar realmente manzanas con manzanas y comparamos dos personas que tienen el mismo nivel educativo, en la misma ocupación, en el mismo sector, con la misma experiencia laboral, y ponemos, digamos, aleatoriamente a alguien en Madrid, la capital de España, con una ciudad de tamaño medio como Santiago de Compostela, vemos que sí, la persona que empieza en Madrid tiene un salto en el ingreso. Sí, Madrid es más productiva, por lo tanto todos ganamos X% más, digamos un 10% más. Pero los grandes beneficios de la aglomeración se ven en el tiempo. Es porque la experiencia que acumulamos en ciudades grandes nos hace más productivos y vemos que en el tiempo esta brecha se incrementa notablemente, tal que 10 años o 15 años después, las diferencias de ingresos entre dos personas con las mismas habilidades pueden llegar a 40 o 50%. ¿Es esto? Entonces nos estamos diciendo, ¿debemos que quedarnos en Madrid? No necesariamente. ¿Por qué? Porque hay libre movilidad de trabajadores, ¿no? Entonces lo que vemos en los datos es que cuando una persona ha estado en una ciudad productiva y regresa a la ciudad de origen, este aprendizaje que ha logrado en Madrid es portátil. Podemos llevarnos las ciudades más pequeñas. Entonces no se trata de construir ciudades grandes y de maximizar el tamaño de ellas, simplemente de fomentar la interconexión entre ellas, porque son los trabajadores los que van a ir aprendiendo y decidiendo dónde moverse. Ahora, cuando comparamos un país como España, con el cual tenemos muchas similitudes históricas y de tradiciones, pero hay grandes brechas en la calidad de infraestructura que tienen allá y la calidad educativa que tienen allá, creo que sería una idea, creo que sería un ejemplo referente para entender cómo mejorando esta interconexión de ciudades podríamos maximizar la productividad a partir de explotando las ciudades que ya tenemos. Bueno, y tenemos también un ejemplo más cercano quizás que es Miami, ¿no? Justamente, aunque Miami no está en el informe, me imagino yo, no siendo capital de América Latina y el Caribe, siendo la capital de América Latina y el Caribe, sin embargo no está en este informe, por supuesto, pero es interesante lo que ha venido pasando en Miami en los últimos años, ¿no? No sé, alcalde, cómo veía usted la evolución de la ciudad con lo que estábamos hablando, pero la experiencia de Miami como imán regional de recursos, de gente, de talento de todo tipo, ¿qué tanto ha beneficiado a la ciudad? Bueno, nosotros hemos visto un fenómeno muy similar a lo que ha visto Asunción desde el punto de vista de eventos climáticos que afectan la viabilidad de la ciudad de Miami. Pero también hemos visto el otro fenómeno que describió el profesor, que es la atracción de talento intelectual que viene a Miami por varias razones. Primero, todos sabemos que tenemos un clima muy lindo, tenemos los impuestos muy bajos, pero lo que está sucediendo a nivel nacional es que, y a base de lo que es la ley federal de impuestos, es que se ha empujado y ha traído muchas personas al estado de la Florida o estados que no tienen impuestos estatales, porque hoy en día, después del 1 de enero, no se puede deducir esos impuestos de lo que es la obligación de impuestos federales. Así que estamos viendo mucho capital y personas que vienen el estado de la Florida y el estado de Texas en particular. Y cuando vienen al estado de la Florida, básicamente tienen algunas cuantas opciones
y Miami siempre sale adelante. Así que estamos viendo en este momento, a través de ese crecimiento, arquitectos de toda parte del mundo, estamos viendo tecnología y de punto de vista de una industria de tecnología vibrante. Sin duda, como expliqué en mis comentarios iniciales, somos uno de los centros en cual están empezando negocios con una amplitud más grande o más fuerte que el resto del mundo, el resto de los Estados Unidos, sin duda. Y estamos en competencia para compañías grandes como Amazon, que nos tiene en la competencia de 20 ciudades finalistas para ubicar lo que le llaman un headquarters aquí, una oficina principal. Así que, y eso sería 50,000 trabajos de alto pago. Eso no sucede si no tenemos una salud de punto de vista económica, de punto de vista de gobierno, sin duda, y de punto de vista de capital intelectual que viene de diferentes partes de los Estados Unidos y del mundo, en realidad, para establecerse, vivir aquí y hacer su fortuna. Así que nosotros vemos esos fenómenos cada día y honestamente algunas veces yo tengo un dicho, se me dice mejor en inglés, pero es mejor tener buena suerte que ser bueno. Y para mí tengo tremenda suerte de ser alcalde de Miami en este momento. Ahora, profesor Rosenbaum, usted como persona que ha vivido en Miami y que ha visto la transformación de la ciudad en las últimas décadas, ¿usted cree que haya algo que la ciudad pueda ofrecer como modelo para el resto de ciudades de América Latina en esta cuestión de elevar la calidad de vida? Bueno, de hecho, yo crecí, soy una de las pocas personas que creció aquí, así que conozco esta ciudad muy, muy bien. Y muchísimas de los trabajos académicos que tuve me llevaron lejos de aquí por 30 años, pero no es solamente en esta ciudad, pero una de las cosas que hace que las ciudades en los Estados Unidos sobresalgan es el grado de autoridad y autonomía que estas tienen cara a cara. Y en comparación a cualquier otra parte del mundo, casi en términos de su autonomía, nuestras ciudades tienen muchísima más habilidad. Y como comenté en mis comentarios, lo que empuja el motor impulsor de nuestra economía es una de las causas claves son los aeropuertos y los puertos marítimos. Y estos han sido creados localmente. Y la razón que fueron creados localmente es que hay gobiernos locales que tienen un gran grado de autoridad para aumentar los retornos económicos y para iniciar los programas que empatizan el desarrollo económico. Entonces, la clave del desarrollo de Miami y de otras ciudades estadounidenses es el grado de autonomía, de autoridad que tienen en términos de aumentar la posibilidad de retornos y usar esos retornos de la manera más efectiva para construir sus comunidades. En la presentación, María Marta, decías que la buena noticia era que las ciudades latinoamericanas estaban en el promedio de la curva, pero que eso era una mala noticia al mismo tiempo, ¿no? O no era tan buena en todo caso. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, la manera de interpretar eso es la siguiente. Nuestras ciudades, en términos de productividad, están al promedio de lo mundial, pero están por debajo de la productividad de las ciudades más productivas del mundo. Por ejemplo, las ciudades de Bogotá y Chicago tienen niveles de población semejantes, aproximadamente 8 millones de personas cada una. Sin embargo, Chicago tiene un nivel de actividad económica cuantificado a través de la luminosidad nocturna que es 16 veces más alto que el de Bogotá. Ahora, ¿a qué se debe eso? Seguramente hay factores que tienen que ver con el país. El clima de negocios del país, la organización de los mercados laborales, regímenes impositivos, cuestiones institucionales y demás. Pero algunas de esas cosas tienen que ver con la ciudad en sí misma.
Bogotá es una de las ciudades más congestionadas de la región. Entonces, ahí es donde la ciudad tiene herramientas de acción para aumentar su productividad. Ese es el tipo de comparaciones que estamos haciendo. Entonces, de allí también se desprende que los habitantes de Bogotá viven en condiciones de bienestar muy inferiores a las que tienen los habitantes de Chicago, ganan ingresos, ganan salarios menores, son mucho menos productivos. Pues bueno, vamos a pasar ahora a algunas preguntas de los asistentes que seguramente tendrán casos que plantear o dudas que plantear. También tenemos, mediante el hashtag Ciudades Mejores, preguntas que nos han ido llegando por las redes sociales. Yo creo que podríamos hacer algunas de esas preguntas de una vez, justamente para que, bueno, aprovechemos que las respondan ustedes. Si la consigo, se las digo. Y no la consigo. No la consigo. Ah, aquí está. Bueno, aquí hay una bien importante que hace María González desde México. Ella pregunta, ¿qué medidas pueden llevarse a cabo para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres en las ciudades de América Latina? En el caso de las mujeres, lógicamente, hay un problema de género importante en toda la región, pero evidentemente en las ciudades de América Latina. Me imagino que Asunción no es la excepción en este caso, ¿no? No, no es la excepción. Lastimosamente, tenemos un flagelo y una epidemia de violencia contra las mujeres en todo el mundo. Fíjese qué curioso que justo hoy se está discutiendo también una ley de paridad en el Parlamento Nacional del Paraguay y esta discusión tropieza con muchos prejuicios. Siempre el tema termina convirtiéndose en un tema político. Aún así, nosotros concretamente para responder la pregunta, implementamos una política de protección de las mujeres en la ciudad a partir de la legislación vigente. Se ha logrado pasar una legislación más dura contra la violencia hacia las mujeres el año pasado, en una campaña bastante larga que emprendió un grupo de mujeres de organizaciones políticas y sociales. Se le conoció como la ley por ellas y nosotros lo que hemos hecho como municipio es adherirnos al alcance de dicha ley, garantizando sobre todo la difusión y por supuesto la aplicación de la misma en todos los estamentos de la administración municipal para adentro y en la ciudad para afuera. Es una tarea todavía, digamos, gradual. Todavía hay preconceptos culturales muy duros de romper en Latinoamérica, pero evidentemente si queremos sociedades más justas e igualitarias, debemos caminar decididamente a una mayor protección de nuestras mujeres. Tenemos otras preguntas que llegan por redes sociales, pero vamos primero aquí con una pregunta de la audiencia. Si se identifica, por favor, y le hace la pregunta y a quien, si quiere que la conteste alguien en particular. Buenos días a todos. Mi nombre es el doctor Juan Vilche, de Nicaragua, asesor de gobiernos locales en el área legal y en el aspecto financiero. Pregunta para al alcalde de Asunción, Paraguay. Sabemos muy bien que las ciudades dependen fundamentalmente del presupuesto que manejan cada ciudad. ¿Qué presupuesto maneja la ciudad de Asunción, Paraguay, y cuáles son los ingresos propios? Muchas gracias a este compañero de la querida Nicaragua, un país que entrañamente admiramos desde Paraguay desde siempre. El presupuesto anual de la Municipalidad de Asunción es de más o menos 220 millones de dólares. Es un presupuesto que está basado en un estudio de nuestro equipo económico y que después se convierte en una ordenanza municipal que debe tener fuerza de ley municipal. De todas maneras, es importante para entender el contexto que este presupuesto logra recaudar, y lo he traído aquí a mi director administrativo, no más del 50 al 60% de lo proyectado. El resto, la ciudadanía deja en mora y volvemos a incluir el próximo presupuesto con un encaje que hacemos con los bancos para salvar el cierre de cada ejercicio. Eso
me imagino que ustedes escucharán y se reproduce en distintos niveles en todas nuestras ciudades. Por lo tanto, las ciudades de Latinoamérica tienen también un problema técnico de conseguir los fondos que necesitan para aplicar lo mínimo que deben aplicar. ¿Y por qué no consiguen estos fondos? Porque nos falta una relación política más fluida con los gobiernos centrales, donde, como todos sabemos, hay una antigua competencia de jurisdicciones, donde sí el gobierno central es de color distinto al gobierno municipal, todavía se vuelve más complicado conseguir esos fondos que faltan. Nos estamos encaminando a la proposición de una nueva ley de capitalidad que transfiera fondos del Estado a Asunción por ser capital, sede de los 3 poderes del Estado, para cubrir esa brecha que siempre tenemos en la recaudación de impuestos. Esto sin quitar, como bien decía María Marta recién, el hecho de que las municipalidades igual tenemos que hacer muchas cosas que sí podemos hacer sin depender de estas financiaciones, tanto del gobierno como de entidades financieras del mundo, y que son tan necesarias como mejoramientos viales mínimos, mejoramientos barriales, inversión cultural, inversión en comisiones vecinales. Eso lo venimos haciendo. Pero esa brecha, ese déficit que siempre tenemos, solamente lo resolveremos el día en que tengamos un trabajo conjunto de los gobiernos centrales y los gobiernos municipales. Y yo siempre me pregunto en nuestros foros, ¿vivimos en los países o vivimos en las ciudades? Y le preguntaba a María Marta, ¿cuántas ciudades somos? Y me decía ella, en Latinoamérica, 7.000, y a nivel mundial, 64.000. Sin embargo, estas 7.000 ciudades, en el mejor sentido de la palabra, nos tenemos que pelear todos los días por conseguir recursos con nuestros gobiernos a nivel nacional. Profesor, creo que usted tenía algo que añadir a este comentario. Yeah, I just would want to say, though, that it is important. Yo, no obstante, quisiera señalar que es importante tener presente Considerable progress el avance considerable que han alcanzado las ciudades de América Latina. Como me lo recuerdan los comentarios que hizo el alcalde hace 25 años. Yo vi a mis colegas de Paraguay, además colegas que están aquí, más de 25 años. Víctor, Cristina y yo fuimos invitados al Paraguay para trabajar con la municipalidad de Asunción para crear lo que para ellos era su primer presupuesto, y eso hace ya 25 años. Era que literalmente no existía un documento presupuestario para la ciudad de Asunción. Había una cifra de que solo 6 o 7 personas en la municipalidad tenían acceso a esa cifra, pero no había información pública sobre el presupuesto y ni siquiera los departamentos de la municipalidad. Y por eso yo me sumo al alcalde, no sé, y unido al alcalde, pues nosotros establecimos el primer presupuesto de la ciudad. Y en cierto sentido es importante tener bien presente que la reforma del gobierno no es ni fácil ni sencilla. En Estados Unidos hemos creado un sistema de servicio público en 1980 y no fue hasta bien avanzado a los 80 que lo pudimos implementar exitosamente, porque teníamos distintas instancias del gobierno. Yo creo que podemos ser muy críticos con lo que estamos haciendo, pero también es importante reconocer que se han logrado avances y en algunos casos un progreso, un avance muy apreciable. De la audiencia, si se acerca al micrófono, por favor. Gracias. Oscar Rojas, Colombia, municipio de Chía, para la doctora y para el profesor. En su experiencia en estos países, doctores, ¿cómo han logrado estudiar ese crecimiento o cómo han logrado estos países atraer al inversionista para vincularlo con el sector público y lograr el desarrollo de su economía y mejorar la productividad? Tenemos casos allí también en Colombia como Barranquilla, Medellín exitosos, pero pues ¿cómo ha sido
con el resto de América Latina. ¿Cómo ha sido en el transcurrir de su experiencia y de mirar estos países desarrollados, cómo logran vincular a ese inversionista para que mejore las condiciones? Gracias. La respuesta aquí es que las ciudades pueden ser tremendos motores de crecimiento porque pueden dar lugar a estas interacciones, la existencia de mercados grandes, la variedad de productos y servicios y todo lo demás, pero no lo pueden hacer por sí solas. Los economistas creemos que los mercados son fuentes de grandes oportunidades y que abren muchas puertas, pero cuando se trata de ciudades es un caso en el que reconocemos que los mercados por sí solos no van a resolver los problemas. Para que todas estas cosas buenas sucedan, es necesaria la intervención del gobierno, el gobierno local, provincial, federal. Entonces, lo que encontramos es que cuando ese liderazgo no existe, la ciudad simplemente no puede realizar todo su potencial. Ahora, al mismo tiempo, sí tenemos ejemplos en la región de gobiernos locales, provinciales, federales, que han encarado muy activamente tareas tendientes a mejorar las ciudades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos la ciudad de Cali. Cali tenía un problema muy serio de crimen a principios de la década de los 90 o a principios del nuevo milenio. Entonces, el intendente implementó lo que él llama un observatorio de crimen. Es decir, lo primero que quiso hacer es ver dónde sucede el crimen, en qué parte del mes, cuáles son las personas que están involucradas en estos episodios de crimen. Lo primero que hizo fue simplemente recolectar una gran cantidad de datos sobre el crimen. Y entonces el equipo aprendió que lo que sucedía era que la gente tomaba demasiado alcohol en determinadas épocas del mes y la falta de supervisión policial y demás y el acceso demasiado fácil al alcohol facilitaba los episodios de crimen y de violencia. Entonces, combinando limitaciones al acceso del alcohol con medidas de seguridad, lograron disminuir drásticamente la tasa de criminalidad. Entonces, la idea es, estos problemas se pueden solucionar, pero requieren un estudio serio de en qué consisten los problemas, la existencia de datos, de información y el liderazgo necesario para llevar adelante esas políticas. Permítame un segundo, antes de seguir con las preguntas de la audiencia, pasemos a una pregunta que llega a través de las redes sociales, que creo que está perfecta para que la responda Jorge de la Roca, porque Gigi Meneses, desde Costa Rica, se pregunta cómo pueden los vecinos de las ciudades, es decir, la gente que viene a esas ciudades y que vive en esas ciudades, contar con espacios de participación dentro de los procesos de diseño y planificación. Hasta ahora hemos hablado mucho de la parte administrativa y de lo que pueden hacer los alcaldes, los municipios. ¿La gente puede hacer algo? Es una muy buena pregunta. Lo que me parece es que tenemos muy poca evidencia y quizá el reporte es una de las primeras fuentes donde tratamos de ver la importancia de la planificación. En economía, los economistas urbanos generalmente no hablamos mucho con los planeadores y es algo que a veces que en general no me gusta, creo que deberíamos estar más en contacto. Lo que empezamos a tener evidencia es que no podemos dejar que decisiones individuales de personas que deciden llegar a una ciudad en busca de mejores oportunidades no estén coordinadas, ¿no? O sea, si realmente decidimos que van a venir 5.000 personas y vamos a dar la tierra de cierta manera, sin ningún tipo de planificación a largo plazo, lo que la evidencia aparentemente empieza a indicar es que esto se traduce en menores niveles de productividad en el futuro. ¿Por qué? Porque hay un valor para el espacio público, no solo para el transporte, para las redes, sino también porque necesitamos parques, porque necesitamos espacios donde planear, donde decir aquí se va a expandir la ciudad de cierta manera. Ahora, ¿qué pueden hacer los vecinos al respecto? Eso es elegir buenas autoridades, ¿no? Que estén al tanto de que es importante este nivel de planificación, que no podemos dejar simplemente a libre albedrío de las personas que deciden venir a una ciudad sin ningún nivel de planeamiento. Claro. Tenemos 4 personas más que van a hacer preguntas en la audiencia.
vamos a ir ya como cerrando el espacio, porque aunque podríamos seguir conversando aquí mucho rato más, no podemos, porque tenemos que dejar la sala. Así que creo que el señor de lentes estaba primero ya y las otras personas, bueno, vayan haciendo sus preguntas y a quién se la dirigen. Saludos, buenas tardes. Mi pregunta es a la representante del Banco Mundial. Hemos estado analizando en este foro muchísimos topes típicos que se presentan en Latinoamérica y el Caribe, y por qué no en muchos países del mundo. Y hemos visto cómo se ha plasmado el desarrollo para el crecimiento de los países, de los pueblos y de las naciones. Excúsenme, no dije mi nombre, José Santos Cepeda, de República Dominicana, regidor por el municipio de Tamboril. Ahora bien, tenemos una problemática grave en República Dominicana, en el Caribe y en todas partes del mundo. Y es la problemática del cambio climático. El cambio climático está afectando al mundo entero como nunca antes. Ahora bien, los países de Latinoamérica y el Caribe tienen una dificultad enorme, y es que su sistema de rescate, su sistema de emergencia, en cuanto a desastre, vulnerabilidad, dígase bomberos, defensa civil y Cruz Roja, están en pésimas calamidades. Hemos visto que en muchísimos países, incluso países desarrollados, cuando pasan esta actividad, otros países tienen que ir en auxilio de ellos porque su capacidad de respuesta no es la suficiente o no alcanza para abarcar la problemática que está sucediendo. Ahora bien, hemos visto que el Banco Mundial hace grandes préstamos a las naciones para muchísimas cosas, pero no conozco de préstamos que se estén haciendo o de ayuda que se estén dando para fortalecer los cuerpos de socorro como Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja. Algo que es sumamente importante que se tomará en cuenta. Yo tengo un libro aquí que se llama Revelaciones de los Bomberos de República Dominicana, que se lo voy a hacer llegar. Pero usted quiere saber si el Banco Mundial tiene algún tipo de programas para eso, ¿esa es su pregunta? Yo quiero saber si el Banco Mundial tiene algún tipo de programa que pueda ir en subsidio de estos cuerpos que son tan importantes, incluso ahora que estamos viviendo una problemática grave de lo que es el cambio climático. Permítame un segundo, porque no sé si de pronto en el panel tenemos ese nivel de conocimiento, porque es muy específica la pregunta, en cuestiones de manejo de desastres naturales, que es muy válida su preocupación justamente, y una cosa que afecta a la ciudad, como decía justamente el alcalde Ferreiro. Pero para su específica pregunta, creo que va a tener que ponerse en contacto con el Banco Mundial por otra vía, porque no creo que estén dentro del conocimiento de este panel, justamente. Muchas gracias por su pregunta. Vamos a pasar entonces a la izquierda para... Permítame entregar el libro a la dama. ¿Cómo no? Entonces, Perfecto. para concluir, sí. Es sumamente importante si el Banco Mundial no tiene esa política para ir en auxilio, incluso con los gobiernos locales, pues es importante que lo pongan en agenda, porque yo soy bombero en República Dominicana, mi profesión es ser bombero, soy regidor en la actualidad, pero me identifico claramente con el sistema de bomberos de República Dominicana y creo que si queremos un verdadero desarrollo a nivel global, tenemos que tener presente a las instituciones de socorro como Defensa Civil, Cruz Roja, entre otras. Muchas gracias. Gracias a usted. Pasamos por aquí, por la izquierda, por el micrófono aquel que está allá. ¿Qué tan mal te identificas y a quién dirige su pregunta? Gracias. Bueno, gracias. Norma Floridalma Pinto Cabrera, director ejecutivo de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de Guatemala, y mi pregunta es para la representante del Banco Mundial. ¿Cuáles son los sectores de producción con mayor relevancia para capacitar a la población y de esta manera lograr las ciudades más productivas? Esa es una muy buena pregunta. Gracias. En primer lugar, me gustaría decir dos cosas. La primera es que nosotros encontramos, como mencioné en la presentación, altos retornos a la educación. Al mismo tiempo, la ciudad promedio en nuestra región, el trabajador promedio en esa región tiene 7 años de educación. Eso es básicamente la educación primaria completa. Ese no puede ser nuestro estándar. Nosotros no vamos a ingresar a la economía digital, a la economía del mañana, a los trabajos del mañana, cuando nuestro trabajador promedio tiene solamente 7 años de educación. Entonces, nuestra primera tarea en la agenda, o una de las primeras, tiene que ser
asegurarnos de que las personas completen más años de educación, como mínimo el nivel secundario. Eso es lo primero. Lo segundo que me gustaría decir es que la mayoría de los trabajadores en las ciudades trabajan en el sector de servicios. Y sin embargo, la mayoría de trabajadores no calificados de nuestra región, a los que defino como aquellos que no tienen educación superior, que es la gran mayoría de trabajadores de nuestra región, trabajan en servicios que son muy poco productivos, en ventas, hoteles, restaurantes. Entonces, lo que ha estado sucediendo en nuestra región durante los últimos 40 o 50 años ha sido el desplazamiento de trabajadores no calificados desde el campo hacia la ciudad, pero lamentablemente para ir a trabajar a sectores no productivos. Y van a trabajar a sectores no productivos en parte porque no están más calificados para otros trabajos. Entonces, el tema educativo tiene que estar al centro de nuestra agenda. Y el otro problema que tiene nuestra región es que la mitad de nuestros trabajadores trabaja informalmente, en negro. Nuestras ciudades y nuestros países no van a ser productivos en la medida en que no podamos superar este problema. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tomar una... Gracias. Solamente, bueno, felicitarle por su valiosa presentación y de igual manera comentarle que en nuestro país, Guatemala, estamos trabajando la Agenda Nacional de Descentralización, Ruta País 32, que contiene los ejes principales de desarrollo para nuestra nación. Y traigo un saludo muy especial del secretario ejecutivo, ¿verdad? Licenciado Jorge Arriaga, de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, y de igual manera hacerle entrega de nuestro documento que pueda servir también para acciones de coordinación interinstitucional. Gracias. Vale, muchas gracias. Vamos a tomar una última pregunta porque nos están ya pidiendo la sala. Si es muy breve, por favor, amigo. Y bueno, esta conversación la podemos seguir después afuera, por supuesto, con los panelistas cuando estemos fuera de la sala. Bueno, gracias. Soy de Ecuador. Gracias por esta oportunidad de la Amazonía ecuatoriana, Sucúa, el paraíso de la Amazonía. La pregunta va para el alcalde de Paraguay. ¿Cómo es la inversión pública dentro de su país y la aplicación de las ordenanzas para la recuperación de las obras que hacen tanto de obras básicas, alcantarillado, agua potable, saneamiento ambiental y todas las mejoras? En el Ecuador tenemos una normativa bajo la Constitución y el COTAD que nos exige, claro, a través de subsidios cruzados, que se lo llama, pero quisiera conocer de su país cómo es la aplicación de esto para poder compartir a mi retorno a mi GAD como es Sucúa. Muchas gracias. Mi nombre es Olger Chabla. Muchas gracias por la pregunta, muy importante también porque eso nos va a llevar al fondo de la cuestión y va a dejar materia muy interesante para los especialistas. El gran tema que tenemos en Latinoamérica también es lo que destinamos para obras de infraestructura en base a lo que recaudamos. Y esa relación, y creo que para los que estamos acá no va a ser muy extraña la afirmación que voy a hacer, esa relación siempre está en unos porcentajes todavía muy bajos para inversión en infraestructura. A ver, después están los técnicos, yo lo traje al licenciado Ferreira, que con mucho gusto puede darles después en reuniones bilaterales más datos, pero nosotros de lo que recaudamos anualmente, el 67% al 70% va para gastos rígidos, pago de personal, pago de deudas, compromisos contraídos financieros que hay que ir cumpliendo con un calendario. Entonces, por cada $100 recaudados, 70 ya son destinados a esos gastos rígidos que son imposibles de evitar. O sea, no entraríamos en un problema de default. Vale decir que quedan solamente $30 por cada 100 para hacer viaductos, puentes, mejoras en los barrios carenciados, mejoras viales, mejor recolección de basura, todos los servicios. Sin embargo, Asunción todavía tiene una relación interesante. Si eso llevamos a nivel país,
todavía se estrecha mucho más el margen destinado a la obra pública. El Estado Nacional del Paraguay, y me imagino que debe ser muy similar a los estados donde ustedes provienen, deja casi el 83% para gastos rígidos y destina solamente el resto, 15%, 17%, para inversiones en infraestructura. El resultado es el que todos conocemos. Muchos problemas de comunicación, muchos problemas de integración de sectores carenciados a las ciudades formales, crecimiento de la precarización de la vivienda, tenemos un déficit de vivienda enorme. Entonces, esa es la ecuación que tenemos que resolver alguna vez en Latinoamérica. Si vamos a achicar los gastos rígidos y cómo vamos a hacerlo sin producir un problema social importante, o si vamos a continuar con este sistema muy centralista, muy estatista, muy concentrado de utilización de los fondos públicos para cumplir con esos compromisos y dejar solamente una pequeña parte para la inversión en infraestructura. Es el gran desafío que tenemos. Es fácil formularlo, pero muy difícil resolverlo. Muchas gracias. Bueno, justamente nos quedamos con ese desafío. Vamos cerrando ya este panel. Espero que haya sido interesante para todos ustedes y que se queden con la inquietud de cómo subir el estándar de las ciudades. Ese es el desafío, precisamente. Muchísimas gracias a todos por su atención. Nos quedaron muchísimas preguntas que vinieron por redes sociales, mucha gente también que quería preguntar, pero tenemos que desalojar, viene el almuerzo. Así que, bueno, muchísimas gracias al panel y muchísimas gracias a ustedes por la atención.